A veces estamos viendo un episodio y hay personajes que nos resultan familiares. Esto es totalmente normal, ya que hay autores que se inspiran en personajes ya existentes. Tenemos el ejemplo de Naruto, donde Kishimoto dijo que se inspiró en Goku a la hora de crear el personaje, e incluso hay un personaje llamado Son Goku en su honor. Pero hay casos donde la inspiración parece cruzar la línea. Personajes con un diseño demasiado similar, misma personalidad, no sé, un poco sospechoso. Por eso hoy vamos a ver personajes de otros animes que parecen plagiados directamente de Inazuma Eleven. Pero para darle un poco más de emoción haré uso de un pequeño medidor que marcará qué tan parecidos son los personajes. Cuanto más se parezcan, más alta estará la barra, y cuanto menos se parezcan, más baja estará. Vaya, parecido a tus profesores que quieren saber si has hecho tu trabajo con ChatGPT. Ahora que se ha explicado, empecemos. Comenzamos por dos personajes que comparten hasta el nombre. En Inazuma Eleven conocemos a Ray Dark como el gran villano de la historia, pero en Blue Lock también existe un personaje llamado Ray Dark. Presentado como el presidente de la FIFA, cuenta con un poder absoluto dentro del fútbol mundial y muchos ya lo han descrito como el antagonista principal. Esto a mí principalmente me recuerda al Ray Dark de Inazuma Eleven Galaxy. Hola, soy Astero Black, el entrenador de Inazuma Japón. Además, su apariencia me resulta muy parecida. Si tenemos en cuenta al Dark de Galaxy, ambos son mayores, con el pelo largo y blanco y barba. Y también tienen la nariz puntiaguda, si es que parecen hasta la misma persona. Quizás es todo una casualidad, no lo sé, pero estrenamos la barra de similitud y empieza altísima. Parecido físico, función potencialmente parecida dentro de los animes y el mismo nombre. El segundo caso es el de Axel y Top, de Undead Unlock. Aquí tengo tres razones bastante claras. La primera es el físico, pelo blanco en punta, piel morena y cejas marcadas con forma similar a la de un rayo. Segundo, ambos personajes están marcados por una tragedia que hace que sean más maduros para su edad. Y la tercera razón es que en el episodio 19 de Undead Unlock aparece un manga ficticio llamado Para ti, de mí, en el que en uno de los volúmenes aparece el arco de la invasión del club de fútbol espacial. Esto no es una coincidencia sutil. Es una referencia directa al universo Inazuma, concretamente al arco de la Academia Alius. Además, en este volumen se menciona que este club va a volar la escuela, pero el capitán utiliza un movimiento especial llamado tiro espiral para destruir los disparos enemigos y salvarla. Esto nos hace indicar que el autor de Undead Unlock conoce Inazuma Eleven. Por ello, el parecido es muy obvio y la barra está aquí. Seguimos con Axel y volvemos a Blue Lock, porque me gustaría hablar de Ryusei. Ambos son considerados uno de los mejores delanteros del país, y su talento para marcar goles lo demuestra. Pero mi punto viene más con el aspecto. Ese rubio puntiagudo, ese bronceado, todo eso hace que a primera vista sea imposible no pensar en Axel. Y es que del manga se parecen aún más, ya que parece que Ryusei no tiene esos tonos rosados en su pelo. En el manga eso parece desaparecer. El resultado es que Ryusei se ve aún más parecido a Axel, y claro, esto plantea una pregunta interesante. ¿Es simplemente una coincidencia de diseño o estamos viendo uno de esos casos en los que diferentes autores terminan creando personajes con arquetipos muy parecidos? Para mí la vara de plagio debería de estar por aquí. Ahora hablemos de un caso muy interesante. En el episodio 6 de Outbreak Company se menciona a un equipo legendario, y durante unos segundos podemos ver una imagen con la alineación del equipo. En esta alineación aparecen dos jugadores que se parecen muchísimo a personajes de Inazuma Eleven, concretamente a Jude y a Jack. Esta vez no parece un parecido casual, sino un calco. Es que se parecen tanto que quiero pensar que es un pequeño guiño o referencia a Inazuma Eleven escondido dentro del episodio. Probablemente sea algo que muchos espectadores no notaron, pero que si eres fan de Inazuma Eleven salta a la vista casi inmediatamente. Es que podemos ver las gafas de Jude, su capa, el pelo de Jack, vaya, es que son ellos literalmente. Pero como he dicho, igual solo es un guiño, así que si sabes algo sobre esto o si encontraste más referencias a Inazuma Eleven en otros animes, déjalo en los comentarios porque sería interesante investigarlo. Y así terminamos este pequeño recorrido por parecidos sospechosos entre personajes de anime. A veces puede que sean simples coincidencias, pero otras veces parecen directamente plagiados. No os toméis este vídeo como una ofensa, no quiero minimizar a los demás personajes ni animes, me pareció un vídeo curioso de hacer. Así que dadle un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.